Hola, ¿qué tal? Nos da muchísimo gusto encontrarnos nuevamente por este medio con todos ustedes y seguimos la trayectoria para dar elementos que nos ayuden a crecer. Nudos y castillos es nuestro tema para enmarcarnos el día de hoy y con muchísimo gusto te saludamos. Arturo Y Valderas. Gemma Torres de Valderas, te damos la más cordial bienvenida y pues vamos a estar aquí. Tú estás con nosotros aquí en casa, nosotros estamos contigo en donde quiera que estés. A lo mejor estás en tu trabajo, en tu casa, en tu oficina. Hoy aquí estamos para hablar de esto, nudos y castillos. ¿Por qué nudos y castillos? Bueno, queremos compartir también experiencias y recursos precisamente para la comunicación, como lo dice el subtítulo del tema que compartimos hoy. ¿De dónde se dan nudos y castillos en la comunicación? Pues son formas de comunicarse. Todo el mundo conocemos el esquema de comunicación sana. Emisor, receptor, mensaje, canal, retroalimentación, codificación, decodificación. En teoría, pues está muy bien porque el esquema vale. Pero a la hora de comunicarnos, y creo que este es el punto central, en una relación sana, no importa si es en el matrimonio, con los hijos, en la familia, en el trabajo, con los amigos, etcétera, la comunicación saludable es una comunicación abierta que produce satisfacción, que produce acuerdos, que produce crecimiento en la relación. Y lo que podríamos decir de entrada, de mi parte, Gemma, es que noto cómo en nuestra comunicación, nosotros que somos seres humanos, Normales. mortales, normalísimos, Así idénticos a es. cualquiera, Ajá. gracias a Dios vamos construyendo cada día una, una forma de comunicarnos que vamos y seguimos ajustando para hacerla lo más saludable y satisfactoria. Pero les queremos decir que no siempre fue así. Cuando empezamos nuestra relación, muchas áreas de nuestra comunicación eran muy adecuadas, muy satisfactorias, yo diría muy saludables, podíamos platicar mucho tiempo, en el noviazgo, por ejemplo, ya después de casados teníamos muchos proyectos comunes, muchas actividades que compartíamos y nuestra comunicación fluía, nos daba mucha satisfacción. Pero lo que yo noto es que apareció ahí un enemigo, porque en determinados momentos, al estarnos comunicando, algo ocurría que desataba exactamente como lo dices muy bien, desataba nudos y castillos. Nudos y castillos. ¿Por qué nudos? Bueno, a mí en lo personal experimenté las dos cosas. Los nudos era un nudo en la garganta, pero un nudo, ustedes han visto los cables que traen los barcos, las sogas, pues son así gruesas, ¿no? Entonces yo sentí así como el nudo en la garganta cuando ocurrían situaciones en donde tenían que involucrarse sentimientos, pues hagan de cuenta era un nudo que me estaba ahogando. Y literalmente me estaba ahogando. Y ese nudo en la garganta era casi visible, me impedía expresar sentimientos, me impedía expresar mi desacuerdo, mi enojo y todo aquello quedaba ahí como cerrado con el nudo. Ese sería como Sí. el nudo en mí y era muy frecuente, como dices, había un 99% que todo estaba bien, pero había un 1% en donde si por ahí tocábamos, se desencadenaba y en mí aparecía el nudo. Sí, sí, Inconsciente, y sí. eran, y creo que esto es algo que nos ocurría en común con muchísimas personas, que al llegar a determinado momento o a determinado tema, a determinado asunto, se desataba ese nudo de tu parte, el que platicas. Podían ser cuestiones económicas, un desacuerdo, un problema de incumplimiento de cualquiera de los dos de un compromiso, etcétera, que generaba, y lo que yo sí identifico es que cuando hay algún desacuerdo en algún tema, aquí sí no importa, puede ser el dinero, la educación de los hijos, decisiones que se tienen que tomar sobre la marcha, se desataba, en mi caso particular,
también una reacción equivalente a el castillo. Pero un castillo, imaginen ustedes un castillo medieval, de esos hechos de piedra, con caminos que van subiendo y que alrededor tiene una fosa, y en la fosa hay cocodrilos, y tiene su puente levadizo y sus ventanitas. Bueno, yo identifico que cuando algo ocurría, que me molestaba, en lo que no estaba de acuerdo, etc., rapidísimamente corría a mi castillo, cruzaba el puente levadizo, levantaba la puerta, el portón, cerraba todas las ventanas, y ahí me quedaba, encerrado, literalmente encerrado, como dices muy bien, con una serie de sentimientos que aparecían en mí, precisamente por el desacuerdo, y equivalía en mí el equivalente al nudo. Si el nudo te ahoga y te impide hablar, a mí el aislamiento interior, el cerrar las puertas y ventanas del castillo, me volvía hermético. Entonces en mi interior se sumaba, se acumulaba también ese malestar. ¿Y qué es lo que yo identifico que hay? En primer lugar, miedo. Porque el coraje era el que disparaba el que yo corriera al castillo y me encerrara. Pero lo que estaba dentro era miedo. Y creo que este era el punto central. El miedo a desubicarme de mi posición, el miedo a estar equivocado, el miedo a ser cuestionado, muchos miedos que estaban ahí encerrados y que eso hacía que me pusiera así en ese encerramiento y enojado y molesto, pero tampoco podía hablar eso que ocurría. Y fíjate, ¿y qué sucede, todos ustedes que nos están atendiendo en este momento, qué sucede cuando en una relación de pareja se prolongan estos estados de silencios, en donde el nudo, el castillo, las barreras van instalándose periódicamente? Bueno, el cuerpo lo va resintiendo. De mi parte, yo recuerdo que frecuentemente me enfermaba de la garganta y era un dolor de garganta de verdad que me impedía hacer muchas actividades. También había alergias de mi parte, era una alergia, ¿saben a qué era mi alergia? Me descubrió en una ocasión, era alergia al frío. ¿Y cómo me di cuenta? Bueno, las emociones están como mezcladas con los sentimientos y con los hechos. Entonces, en una ocasión, pues íbamos algunas veces de vacaciones a Tapalpa y el clima es frío. Bueno, todas las mañanas, desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día, era escurrir aquella alergia y no se me quitaba. Y ya después que empezaba el solecito, ya andaba yo muy bien. Y yo dije, bueno, a ver, físicamente no es que tenga gripa, pero ¿qué me está pasando? Entonces abrí el refrigerador, metí la cabeza y pensé estornudé. Entonces dije, algo tiene que ver con el frío. Y estaba una vez escribiendo mi lista de pendientes y escribiendo, tengo que ir al mercado, comprar fruta, y luego escribí, hablarle a Arturo. Y en el momento que escribí a Arturo, hagan de cuenta que me había metido a la cabeza al refrigerador. Estornude. Y entonces encontré que la relación se había convertido en esa parte como en un témpano de hielo, como en un frío que me producía esa alergia. Una vez que lo desactivé, una vez que lo fuimos modificando, adiós a la alergia, jamás volvió. Sí, y creo que de mi parte, revisándolo, era que al entrar en ese castillo de silencio, emocionalmente generaba un ambiente de una enorme frialdad. Y aquí fíjate cómo la misma metáfora nos va conectando, porque sí, efectivamente yo sí recuerdo que esa incapacidad de abrir el interior para que fluyera el desacuerdo, el tema, la comunicación, etc., me convertía emocionalmente en alguien sumamente frío en la relación. Y yo creo que esa frialdad emocional era la que se fue asociando a la frialdad del ambiente y generando esta reacción. Sí, una alergia. Sí, y la alergia es un rechazo por ese silencio, esa frialdad. Y sí, y ahí apareció, estaba vamos a llamarle enemigo,
que era esta falta de capacidad para hablar, por la razón distinta tuya a la mía, pero nos quedamos ahí, pasaban los días o las semanas y como que iba fluyendo la vida, el acontecimiento se iba quedando atrás y regresábamos en temas a la normalidad y bien, muy bien, todo, pero como que se iban quedando ahí esas piedras acumuladas en el interior. Y lo que yo identifico es que pues son aprendizajes, son daños emocionales que a veces tenemos, temores profundos. Y entonces, cuando nos dimos cuenta de que necesitábamos resolver esto, pues de mi parte empecé a revisar por qué me comportaba así, por qué reaccionaba así. Empecé a descubrir miedos que había en mí, enojos, situaciones que yo no aceptaba, que me eran difíciles, conflictos, problemas en la relación, con los hijos, en el trabajo, etc. Y en la medida en la que me hice consciente, porque también me doy cuenta que lo que te pasaba a ti con las alergias, me pasaba a mí en forma relativamente distinta con las gripas. Yo recuerdo que tenía al año 1, 2, 3 gripas de tirarme a la cama una semana. Es decir, con calentura, sintiéndome muy mal. Literalmente no me podía parar en una semana. Y entonces yo también identifico que todo este malestar encerrado, lo que va generando, y yo creo que esta es un poco la causa de lo que se llama enfermedad psicosomática, es que esa tensión que se genera físicamente por estar reteniendo, el nudo que te ahoga, retiene lo que tiene que salir del interior, que son las palabras, las emociones, etc. Mi castillo interior impedía que saliera todo el malestar, los sentimientos, la comunicación, el desacuerdo, etc., para lograr una comunicación saludable. Y entonces esa presión de tener que seguir con la vida, porque había que seguir, o sea, ahora sí que como decía por ahí Mafalda, detengan el mundo que me quiero bajar, ¿verdad? La Pues no. función sigue. Sí, entonces no nos podíamos bajar del mundo, teníamos que seguir, pero se iban acumulando como témpanos de hielo en el interior estos sentimientos atorados. Yo creo que eso es lo que generaba mucha tensión física, lo que se llama el estrés, que a querer o no, se fue convirtiendo en un estrés relativamente crónico, porque se van dejando esos témpanos de hielo en el interior, no logran fluir y entonces, bueno, el cuerpo también termina sufriendo. Bueno, y aquí, bueno, te interrumpí. No, Una buena noticia, adelante. una buena noticia. Yo creo que lo que nos va quedando claro es que los problemas en la relación de pareja son normales. Sí. Y necesitamos concentrarnos. Algo que me quedó claro cuando nos íbamos a casar Arturo y yo, era esto, de que problemas iba a haber, pero teníamos la capacidad de enfrentarlos y resolvernos. Entonces, para ustedes que nos están mirando, escuchando, atendiendo, los problemas son normales y la vida está llena de problemas. Lo importante es que sabemos que todos tenemos la capacidad para enfrentarlos y resolverlos. Sí. A veces no sabemos cómo, pero para eso vamos abriendo caminos. Sí, es buscar y buscar, porque creo que cuando yo me di cuenta también que tenía heridas interiores, tenía temores profundos, no había desarrollado la capacidad de hablar emocionalmente, de enfrentar el desacuerdo, de llegar a acuerdos saludables, pues sí, nos dimos a la búsqueda de leer en libros. No había todos los recursos que hay actualmente, pero estuvimos investigando, probando, ensayando, hasta ir desarrollando herramientas. Me recuerdo mucho la herramienta que se llama el mensaje yo, de no hacer juicios, no hacer acusaciones, pero el mensaje yo empieza siempre con el sentimiento. Es que me molesta que te haya encargado que trajeras esto y no lo trajiste. Eso me molesta. Te quiero pedir, por ejemplo, que atiendas más este asunto, ¿no? Ese tipo de mensaje que empieza por el sentimiento, yo recuerdo cuando lo quise desarrollar, la primera vez que intenté decir estoy molesto, estoy enojado, etc.,
igual que a ti, se me hizo un nudo en la garganta como de esos, decimos a veces malacates, gruesísimos. De los marineros. Sí, que nomás no me salía la O ni por redonda. Pero yo sí me di cuenta de que tenía que desarrollar la capacidad o seguiría empeorando yo y la relación y mi vida. Entonces estuve esforzándome para desanudar, quitar ese nudo en la garganta. Y recuerdo que cuando empecé a decir de entrada de sentimientos, estoy molesto, estoy enojado, o inclusive en ese punto, empezaba a llorar. Y duré meses que cuando lo decía, pues sí lloraba, pero seguí intentando, y creo que ese enemigo del castillo fue vencido, porque ahora, en la actualidad, después de mucho ensayar, repetir, practicar, se ha convertido en una habilidad que permite que la comunicación fluya, que los desacuerdos los podamos conciliar, los podamos resolver, podamos llegar a acuerdos comunes. Y claro, no es la única capacidad, hay más y esperemos iremos pronto platicando, desarrollando algunas otras capacidades o características, pero definitivamente esta capacidad de abrir la boca, de expresar lo que tenemos en el interior como sentimientos y emociones, es una clave de salud. Porque así como a ti, cuando lo hiciste consciente, desarrollaste la capacidad de hablar y de enfrentar enojos y problemas y conciliar, se resolvió el problema de la alergia, a mí me llama mucho la atención que tengo muchos años, de que no me da una gripa de ese tamaño, de que me ponga en cama y que dure una semana y no, lo que normalmente me da es alguna pequeña ronquera 1 o 2 veces al año. Me escurre un poquito la nariz, pero de ninguna manera me saca de... no me tumba. No te sigo ahí en circulación, gracias a Dios, ahí vamos caminando. Y entonces, bueno, pues queríamos compartir con todos ustedes esta experiencia. Yo sí, nada más, así como resumiendo, me gustaría nada más señalar que la capacidad de hablar siempre la teníamos, pero había una capacidad dentro de esa capacidad de hablar que éramos mudos emocionalmente. O sea, cuando se trataba de emociones lastimados, aparecía esa mudez. Y entonces, para mí, la herramienta que me ayudó a ir hablando fue escribir. Empezar a tomar distancia del hecho, porque cuando el hecho aparecía, ya sea que frustrada por no haber podido defenderme o hablar en el momento, entonces escribía, tomaba distancia, escribía mi sentimiento, lo podía mirar en el cuaderno, y eso me permitía hablarlo. Y la herramienta que me ayudó muchísimo es este tema que se llama Cómo comunicar sentimientos difíciles, el mensaje yo, que está a sus órdenes para el que lo quiera practicar también. Repetir hasta las 1000 veces. Sí, porque la repetición es la clave del éxito. Y gracias a Dios, bueno, vamos teniendo una comunicación cada vez más abierta, cada vez podemos comunicarnos mucho mejor y esperamos que toda esta experiencia que nosotros hemos vivido y recorrido durante años les sea también como un punto de apoyo, porque tienes toda la razón. Si nosotros perseveramos, encontramos esas herramientas, el que busca encuentra, vamos todos nosotros, ustedes que nos escuchan, nosotros también incluidos, todos tenemos la capacidad de avanzar hacia la felicidad a través de una comunicación abierta, positiva, sencilla, saludable. Desatamos los nudos. Así es. Salimos de los castillos. Bueno, les mandamos un abrazo muy fuerte, un beso y que Dios los bendiga. Hasta pronto.